¿Qué tal? ¿Cómo están? Vamos a arrancar lo que sería la segunda parte de la unidad 1 al 4. Recuerden que la unidad 1 al 4 se llama estadística descriptiva y en la estadística descriptiva es una tabla de frecuencias. En la clase anterior aprendimos a armar una tabla de frecuencias según los datos que teníamos. La segunda parte es cuando ya te da una tabla ya estructurada. Entonces, como ven, nosotros en la clase anterior llegamos hasta determinar el punto de los límites inferiores y superiores y la frecuencia absoluta. Hasta aquí se llegó en la primera clase, que sería estructurar la tabla de frecuencias. Ahora, la segunda forma de presentación puede ser que ya te dé lo que es la estructura. Ahora, todo lo que vamos a hacer ahora se puede hacer también en el otro. ¿Por qué? Porque en el otro vos puedes armar la tabla y al tener la tabla es como continuar, es como una continuación. La cuestión es lo que suelen hacer los profesores, es poner como tema 1 para armar simplemente la tabla y graficar. Y en el tema 2 te ponen la tabla hecha y te pide ya los cálculos con las fórmulas, que vamos a ir tocando 10 fórmulas hoy. Entonces 10 cosas te puede pedir para desarrollar cuando hablamos de una tabla de frecuencias. Ahora, como dije, esas 10 fórmulas también te pudo haber pedido en el ejercicio anterior, que es para armar la tabla. Como dije, lo que suelen hacer los profesores es simplemente dividir en dos partes. Uno armar la tabla y el otro es calcular. O te puede hacer solamente un ejercicio donde te pida armar la tabla y calcular, o directamente que te dé la tabla, que te dé ya hecho la tabla y a partir de ahí ustedes empiezan a hacer los cálculos. Como ven, hasta aquí se llegó la clase anterior y a partir de ahí se continúa lo que vamos a hacer ahora, las 10 fórmulas para hacer los cálculos. Ahora, vemos que tenemos límite inferior, límite superior. Ahora, al tener todos estos datos, vemos que tenemos del 9 al 38 y tenemos la F. Habíamos mencionado, voy a ir poniendo de este lado qué significa cada uno. Entonces F va a ser mi frecuencia absoluta. Entonces la F es la frecuencia absoluta. Ahora, o FI, depende cómo le puso su profesor, da igual si le ponen F o, voy a poner en azul, FI o FI. Es simplemente simbologías que no cambian para nada es el procedimiento de los resultados. Simplemente son simbologías. Hay profesores, como estoy haciendo ya para las secciones, porque es la misma forma de hacer en todas las secciones. Entonces, puede ser F o puede ser FI. Entonces, F o FI es la frecuencia absoluta. Que habíamos dicho en la clase anterior, que cuando voy a armar la tabla es el conteo. ¿Cuántos números hay de 9 a 13, de 14 a 18, de 19 a 23, de 24 a 28, 29 a 33 y 34 a 38? Entonces esa es la frecuencia absoluta, que era el conteo cuando armábamos nuestra tabla de frecuencias. Ahora, lo que nosotros vamos a ir haciendo es todo lo que te puede pedir el ejercicio. Obviamente ahí tengo que aclarar, no te va a pedir jamás las 10 fórmulas. Calcule las 10 fórmulas. Lo que pasa es que de todas esas 10 fórmulas te va a pedir algo. Y algunos son correlativos, otros no, independiente o no. Entonces yo le tengo que mostrar a hacer las 10 fórmulas. De ahí te va a pedir una o dos nomás. Pero usted tiene que saber hacer las 10 fórmulas o cómo se hace las 10 fórmulas. Entonces yo ya armé mi tabla, todo lo que vamos a usar simplemente para, a modo de saber el espacio que voy a utilizar. Ustedes tienen que saber que cuando se hace una tabla de frecuencia, ustedes deben de tener varias columnas al lado, tienen que dejar un espacio bien grande, porque entonces le puede agregar más cosas. Entonces, voy a ir poniendo qué significa cada uno. La X o XY, depende de la simbología, entonces pongo acá que X o XY
es lo que se llama marca de clase. Con esos dos vamos a trabajar primero. ¿Por qué? Porque lo primero que te puede pedir en un examen... antes de aclarar, cuando te da la tabla hecha, usted tiene que tener el enunciado. El enunciado te va a dar a entender si yo tengo que hacer mi ejercicio como una muestra o como una población. Ahora, ¿en qué se diferencian simplemente la simbología que vamos a ir viendo? Porque a partir de acá, en la unidad 5, 6 y en adelante, sí importa cuándo es muestra y cuándo es población. De momento no cambia prácticamente casi nada, simplemente son los símbolos que vamos a ir viendo. Ahora, según este ejemplo que yo le voy a dar, vamos a hacer un ejercicio muestral. ¿Por qué le hago un ejercicio muestral? Es el 90% de los ejercicios. Normalmente es muy probable que le salga un ejercicio muestral, un ejercicio de una muestra. Por ejemplo, te va a decir el enunciado, voy a sumar enseguida esto, se tomó 30 empleados de una fábrica. Entonces, tienes que saber que una muestra es cuando te da a entender el ejercicio de que es una pequeña parte del todo. ¿Sí? Eso es lo que tienes que entender. Por ejemplo, te va a decir, se toma el promedio de ingresos de los últimos 3 años, te va a decir. Te dice que está tomando todos los ingresos, pero de los últimos 3 años. Al decirte de los últimos 3 años es una muestra porque no son todos los años, son solamente los últimos 3. Entonces es una pequeña parte, entonces también es muestra. Para que sea poblacional te tienen que decir que son todos en forma genérica, todos los empleados de una fábrica, entonces ahí puede ser poblacional. Entonces, esa es la diferenciación y como dije, lo único que cambia es la simbología. Por ejemplo, si yo voy a hacer la primera fórmula, lo primero que yo puedo hacer, voy a poner acá número 1, se llama media. La media, voy a poner acá simplemente para que ustedes sepan nomás que es simbológico nomás. La media es, si hablamos en términos de símbolo, cuando es de muestra, es X barra. Pero cuando es de población, es una U. Entonces, como ven, no hay diferenciación cuando yo hablo de la fórmula, porque la fórmula va a ser la sumatoria de f por x sobre la sumatoria de f. Entonces, sea de la muestra o sea de la población, tiene la misma fórmula. Es simplemente una interpretación. La interpretación es saber, este ejercicio que vamos a hacer es muestral o este ejercicio que vamos a hacer es poblacional. Entonces, simplemente usted tiene que saber que el enunciado te va a dar a entender si va a ser de la población o va a ser de la muestra. El resultado no va a cambiar, simplemente como le estoy diciendo, es una cuestión simbólica. Entonces, normalmente los profesores suelen quitar 3 a 4 puntos, si es que ustedes, por ejemplo, hacen todo bien, pero se equivocaron en definir, hicieron todo de la muestra y a ver si era de la población, o hicieron todo de la población y a ver si era de la muestra. Entonces, simplemente el profesor le va a quitar 3 a 4 puntos simplemente por la interpretación y después ya directamente en forma genérica. Simplemente le puse a modo interpretativo para que ustedes tengan cómo se entiende eso de población y muestra. Bueno, como dije, este ejercicio que vamos a hacer va a ser mostrar porque es el más global. Normalmente le va a salir un ejercicio que hagan como muestra, entonces no van a tener ningún problema. Vamos a ir sumando. Yo voy a tener mi calculadora, vamos a ir haciendo como si fuese juntos. Entonces, lo primero que voy a hacer es sumar cuánto es mi total, ¿verdad? Entonces va a ser 6 más 8 más 12 más 8 más 6 más 5. Me da un total de 45. Entonces mi total es de 45. Entonces, la sumatoria de F o FI ya sé que es 45. Bueno,
Ahora, si yo quiero, lo primero que te va a pedir, y esto tiene que ser una cosa, la media, te pida o no te pida, siempre se hace. Porque normalmente la media se utiliza dentro de otras fórmulas que vamos a ir tocando. Entonces, siempre se hace la media. Entonces, la media, lo que nos dice la fórmula es que es la sumatoria de f por x sobre la sumatoria de f. Como dije, puede ser fx o puede ser fi, xi, fi. Entonces, simplemente la simbología depende de cuál utilice su profesor. Fx o fi, xi. Simplemente simbólico. Ahora, yo ya tengo mi conteo, yo ya tengo los valores de la frecuencia absoluta que habíamos mencionado. ¿Qué me falta? La xi, que es la marca de clases. Bueno, si yo quiero saber lo que es la marca de clases, hago lo siguiente. Pongo la fórmula. La fórmula dice que, ven acá, que x es igual al límite inferior más límite superior dividido 2. Entonces, mi marca de clases, o también denominado xi, como dije, no hay diferencia. Entonces yo tengo que sumar el límite inferior, sumar el límite superior y dividir entre 2. Entonces yo tengo acá 9, 13. Entonces hago 9 más 13 dividido 2. Me da un valor de 11. Ahí. Entonces vamos a ir haciendo como para que sea súper ameno la clase. Entonces así paso por paso, punto por punto. Porque yo tengo que aclarar algo. Este ejercicio vale muchísimos puntos en un examen. Entonces, ustedes no se pueden tomar el lujo de equivocarse en algo. Porque si se equivocan, acá la respuesta es 11. Pero al sumar o hacer algo, ustedes le pusieron 10. No importa, todo lo que arrastren a partir de ahí en adelante, todo ya va a estar mal. No importa que ustedes terminen al final, el profesor o la profesora ya automáticamente ya le va a anular el ejercicio. ¿Por qué? Porque hicieron ya mal y a partir de ahí ya todos los resultados que le va a salir ya va a estar mal. Por eso es muy importante tomarse el tiempo de hacer punto por punto y atender las sumas o las multiplicaciones o las divisiones. Y aclaro esto porque los profesores no le van a considerar el proceso si es que cargaron mal en su calculadora. ¿Está bien? Vuelvo a aclarar eso porque esto suele valer 40 puntos, 45 puntos, 50 puntos. Entonces, de un examen de 100, entonces si vos te equivocas esto prácticamente estás aplazado. Entonces, aclaro esto porque ustedes tienen un sistema ahora que es por proceso. Entonces ustedes no pueden tomarse el lujo como en los casos de los planes anteriores, que vos si te equivocabas vos podías habilitar igual al final y tu examen final era independiente. No, ustedes no tienen ese privilegio de poder decir, me puedo equivocar en este, da igual, porque le va a quitar muchísimos puntos. Entonces, por eso aclaro que al momento de sumar, multiplicar, dividir o restar, hagan bien y controlen los resultados, ¿sí? Si es que yo me equivoco, me tienen que decir después otra vez en la videoconferencia, en el caso de que cargué mal o puse mal un número, también, sin problema, porque ese es algo que puede pasar. Entonces, siguiente, 14 y 18. Entonces, 14 más 18 dividido 2 es 16. El siguiente, 19 y 23. 19 más 23 dividido 2. A ver, 14, el otro era 14 más 18 dividido 2, 16. Después, 19 más 23 dividido 2 es 21. Después, 24 y 20, me atrasé ahí porque volví a cargar estos mismos números. Entonces el siguiente, 24 y 28. 24 más 28 dividido 2. 24 más 28 dividido 2 es 26.
29 y 33, 29 más 33 dividido 2 es 31. Y por último 34 más 38 dividido 2 es 36. Y anulan este cuadrito porque ustedes nunca deben de sumar la marca de clase. No te sirve para nada sumar la marca de clase. Entonces siempre anulen ese cuadrito. Bueno, ahí ya tenemos ya nuestra marca de clases. Y por concepto, ¿qué es lo que es la marca de clase entonces? Si vos sumás dos números y dividís entre dos, ¿qué es lo que estás haciendo realmente? El punto medio. Entonces, ¿qué es la marca de clases? El punto medio entre cada intervalo. Entonces, 11 es la mitad de 9 y 13. 16 es la mitad de 14 y 18. 21 es la mitad de 19 y 23. 26 es la mitad de 24 y 28. 31 es la mitad de 29 y 33. Y 36 es la mitad de 34 y 38. Entonces es el punto medio. La marca de clase es la mitad exacta entre intervalos. Ok. Ahora, pero lo que yo realmente quiero para hacer mi mediana es la multiplicación. Como ven, este símbolo que está ahí, que parece una E, se simboliza por o sea, es un símbolo que significa suma. Entonces yo quiero la suma de f por x o fi por xi. Entonces yo ya tengo mi columna de f o fi y ya tengo mi columna de x o xi. ¿Qué tengo que hacer ahora? La multiplicación correspondiente para después sumar. Y ahí tengo que hacer una aclaración. No es lo mismo multiplicar y después sumar que sumar estas dos columnas y acá multiplicar. Te va a salir un resultado totalmente diferente. Entonces, tienes que hacer el proceso. Te pide la sumatoria de la multiplicación. Entonces, tengo que multiplicar esto y después sumar. Nunca hagan esta multiplicación porque va a salir un número totalmente diferente. Hago entonces ese paréntesis para que ustedes entiendan. Entonces arranco primero. 6 más 6 por 11. 66. A pesar que sea una multiplicación sencilla, háganla en la calculadora para no confundirse o no equivocarse. No importa que sea una multiplicación sencilla o una suma sencilla, háganlo en la calculadora siempre para corroborar. No importa qué tan bueno sea en matemáticas, siempre es importante hacer en la calculadora para que no haya errores. Porque puede ser que mentalmente sepan la respuesta y en el momento de transcribir se equivoquen porque no están viendo la respuesta. Entonces, 8 por 16, 128, que sería este por este. Después, 12 por 21, 12 por 21, 252. 8 por 26, 8 por 26 es 208. Después, 6 por 31, 6 por 31 es 186. Y el último 5 por 36 es 180. Ahí. Y lo que yo estoy queriendo para la parte de arriba de mi fórmula es la sumatoria. Empiezo a sumar esto. Entonces sería 66 más 128 más 252 más 208 más 186 más 180. Me da un valor de 1020. Entonces 1020 es la sumatoria de f por x o puede ser, como dije, la sumatoria de fi por xi. Simplemente son simbologías. Entonces yo ya sé esto, digo, la sumatoria de f por x ya sé que es 1020. Entonces pongo a 1020. Dividido la sumatoria de fi y yo ya sé que fi es mi frecuencia absoluta y la sumatoria acá es 45. Y hago la diferencia y digo 1020 dividido 45. Me da un valor que tiende a infinito, que es 22,66. Van a ver acá. Me da un valor que es 22,6666667. Ahora, la parte importante es que tenemos que utilizar
cuando usamos el valor de la media, siempre hay que utilizar todos los decimales después de la coma. Entonces vamos a aprender a guardar ese valor en la calculadora después. Entonces, ¿cómo se guarda en la calculadora? Entonces yo ya sé que este resultado, que es 68 sobre 3, es 22.6666667. Entonces este valor yo tengo que guardar en mi calculadora como una letra. ¿Y cómo se guarda? Se aprieta Shift, se aprieta RCL, que está acá, RCL, y la letra que quiera. Voy a guardar como la letra A. Acá está la letra A. Entonces guardo como la letra A. Entonces ese valor, como ven acá, se guardó como A, el 68 sobre 3, que era el valor del número. Entonces le salgo de ahí, aprieto, salgo de acá, que sería esta tecla. Entonces a partir de ahí, ¿qué yo hago? Alfa, la letra que yo tengo. Entonces alfa A, yo le doy es igual, van a ver que se guardó como 68 sobre 3, que es el 22. ¿Por qué yo guardé en la calculadora? Porque yo debo de utilizar con todos los decimales después de la coma. Entonces, para no olvidarse. Entonces hago esa aclaración. Acá en el resultado vamos a redondear. Pero cuando utilicemos ese valor de la media, tengo que utilizar con todos los decimales después de la coma. Entonces, a modo de expresar acá gráficamente el resultado, voy a redondear. Y normalmente, como son números enteros, yo puedo tomar con un decimal después de la coma. Entonces yo puedo decir que sean, por ejemplo, 22 o dos decimales mejor, 67 sería redondeado. A modo de expresar el resultado nada más. Pero tienen que acordarse que esto, voy a poner acá, yo guardé como la letra A. Lo pongo ahí como A para no olvidar que yo guardé como A. Entonces, ¿por qué yo guardé como A? Para que yo utilice todos los decimales después de la coma al momento de hacer nuestro ejercicio. Y ahí yo tengo lo primero que te puede pedir, que es mi media. Pasamos a lo segundo. Lo segundo que te puede pedir es la mediana, que se simboliza por ME. Y la mediana, su fórmula dice que es límite real inferior más sumatoria de F sobre 2 menos FAA sobre la sumatoria sobre F, por W, que es la anchura. Ahí tenemos nuestra fórmula. Esta fórmula, vamos a determinar, dice LRI, límite real inferior, más sumatoria de F sobre N, menos FAA sobre la F por la anchura. Ahora, yo tengo que saber lo siguiente. La mediana, en primer lugar, voy a poner acá. La mediana, en primer lugar, tienen que saber que es una fórmula de posición. ¿Qué quiere decir que sea una fórmula de posición? Que lo primero que tienen que saber para poder reemplazar en la fórmula, tienen que saber en cuál de estas 1, 2, 3, 4, 5, 6 filas cae. Porque solamente en una de las 6 filas va a caer mi mediana. Por eso es una fórmula de posición. Yo tengo que saber en primer lugar en qué fila va a caer. Entonces, y para saber la posición, yo debo de tener como cálculo auxiliar también lo que es FA. Y pongo acá. FA, la FA es la frecuencia acumulada. Entonces, la frecuencia acumulada es FA. Entonces, antes de hacer la mediana, lo primero que tienen que tener es FA. Y yo ya creo entonces una columna que va a ser FA. Entonces, yo tengo que tener primero los valores de la frecuencia acumulada para poder después saber la posición y después recién poder reemplazar mi fórmula. Entonces, para esto yo hago lo siguiente. La frecuencia acumulada, tiene que saber que frecuencia acumulada, FA,
es como la FI, que es la frecuencia absoluta, que lo va a ir acumulando, que significa que va a ir sumando. Entonces, ¿qué tengo que hacer? Siempre la primera frecuencia absoluta debe ser mi primera frecuencia acumulada. Porque es como decir 0, que es el primer número, 0 más 6 es 6. Voy a ir acumulando, entonces voy a ir sumando las frecuencias. Entonces, siempre con su calculadora para no equivocarse a pesar de que sean números sencillos. Entonces, 6 más 8, entonces 6 más 8, 14. 14 más 12 es 26. 26 más 8 es 34. 34 más 6, ya sé que es el número, es 40. Y 40 más 5 es el 45. Y siempre el último número, te pongo una X, acá no se hace nada. El último número debe coincidir con el número total de datos, que es 45. En el caso hipotético que sea, por ejemplo, un ejercicio con más filas y con números más raros. Entonces, ahí cuando se suma, el último número debe de coincidir al total. Entonces, ahí recién vamos a decir que está bien nuestra suma. Porque puede pasar que en el momento sumen y en 44. Entonces, en algún momento ustedes se van a dar cuenta que en algún momento ustedes sumaron mal algo. Entonces, para identificar. Entonces, lo primero que ya tengo para la mediana es la frecuencia acumulada. Lo segundo que yo tengo que hacer es ahora determinar la posición de estas 6 filas, en qué fila va a caer. Entonces, tengo que hacer lo siguiente. Lo único que yo hago para saber la posición es lo siguiente. Pongo acá. Lo único que voy a hacer para saber la posición de este ejercicio es decir, la frecuencia acumulada tiene que ser el más grande, más cercano a sumatoria de f sobre 2. Entonces, lo único que yo tengo que hacer es esto. Que está acá. Sumatoria de f sobre 2. Y tengo que buscar después en la frecuencia acumulada el más grande, más cercano, o puede ser inclusive el mismo número. Entonces, si yo hago, y voy a ponerle a ustedes para que ustedes tengan una muestra, FA mayor o igual a, la sumatoria de F es 45 sobre 2. Entonces ponemos 45 dividido 2 me da 22,5. Entonces, ¿qué yo tengo que hacer? Tengo que buscar en la frecuencia acumulada el más grande, más cercano o el mismo número a 22,5. Entonces, si yo miro ahora esto, miro mi FA, mi frecuencia acumulada, tengo que buscar un valor más grande, más cercano a 22,5. Y tiene que ser más grande, no inferior a 22,5. Entonces, el más grande, más cercano acá, yo veo que es 26. Entonces, 26 es más grande, pero más cercano. Por ejemplo, por eso 34, 40 y 45 no son, porque sí son mayores, pero no son los más cercanos a 22,5. Entonces digo que 26 es mayor, más cercano a 22,5. Entonces ahí yo marco marco así y digo, en esta fila cae mi mediana. Entonces yo ahí sé la posición de mi mediana. Entonces, primer paso para la mediana es saber o hacer la frecuencia acumulada. Segundo paso, para saber la posición, yo tengo que hacer simplemente la sumatoria de f sobre 2. Entonces, 45 sobre 2 me da 22,5. Y 22,5 miro en la frecuencia acumulada el más grande, más cercano. Y el más grande, más cercano es 26. Entonces digo, esta tercera fila es de mi mediana. Y al saber la fila, ahí yo ya puedo empezar a despejar la fórmula. Entonces digo, es igual. Y empezamos con la parte de los cálculos auxiliares. Dice, límite real inferior. Y yo tengo que saber lo siguiente. Que la fórmula dice que
el límite real inferior es el límite inferior menos 0,5, siempre. Ahora, después le voy a explicar de que este menos 0,5 va a cambiar, porque por ejemplo, yo veo ahora que mis números son enteros. Si mis números son enteros, entonces tiene que ser menos 0,5. En cambio, si fuese con un decimal, por ejemplo, 9,5 o con decimal ya mis números, ahí ya cambia, ya no va a ser más límite inferior menos 0,5, sino menos 0,05. Y si tuviera dos decimales, mi ejercicio sería, en vez de 0,5, sería 0,005. Entonces, ese es lo que va a cambiar, que está en el formulario que le dejé también. En la parte final de la primera carilla van a ver cómo se puede reemplazar los valores de 0,5 en mi límite real inferior cuando van cambiando los números. Si es número entero, es 0,5. Si es con un decimal, 0,05. Y si son con dos decimales, 0,005. Entonces, digo acá, según mi ejercicio de mi mediana mi límite inferior es 19, que sería este. 19. Entonces pongo acá. Si yo quiero determinar mi límite real inferior de este ejercicio, va a ser 19, que es mi límite inferior, menos 0,5 porque es un número entero. Entonces me va a dar 18,5 o 19, para no olvidarse, 19 menos 0,5, 18,5. Entonces yo ya sé mi límite real inferior. Entonces pongo acá 18,5 más sumatoria de f sobre 2. Entonces pondremos acá 45 era la sumatoria de todo, que es la sumatoria de f, dividido 2, menos, y acá tienen que atender bien porque dice FAA. ¿Qué es lo que es la segunda A? Yo sé que FA es frecuencia acumulada, y la segunda A, esta segunda A es de anterior. Entonces, si yo miro la línea de mi mediana, yo sé que esta es mi frecuencia acumulada de mi mediana. Pero acá te pide FAA. Entonces, frecuencia acumulada anterior a la posición implica esto. Entonces, la anterior a la posición yo veo que es el número 14. No uno menos en valor. No es que va a ser, por ejemplo, 25, sino que uno menos en posición. Entonces, veo que la posición anterior a mi frecuencia acumulada es 14. Entonces, pongo acá menos 14. Todo esto es dividido. La F es la frecuencia, pero va a ser la frecuencia de, mira acá, mi frecuencia absoluta de tu posición de la mediana, que en este caso es 12. Entonces ponga sobre 12 por anchura W. Y yo sé que la anchura W, estos son todos cálculos auxiliares nada más. Entonces pongo acá, cálculo auxiliar. Estos son los cálculos auxiliares para poder reemplazar la fórmula. Entonces, mi anchura W siempre va a ser límite superior más 1 menos límite inferior. Ahora, el más 1, como vimos también en la clase anterior, va a cambiar también dependiendo cómo son los números. Va a ser más 1 si es número entero, más 0,1 si es con un decimal, y más 0,01 cuando son dos decimales. Entonces pongo acá, mi límite superior 23, el inferior 19. Entonces pongo 23 más 1 menos 19 me va a dar mi anchura, que es de cuánto en cuánto se van los números. Entonces 23 más 1 menos 19 me da un valor de 5. Entonces ahí ya tengo mi anchura. Entonces estos tres, son simplemente cálculos auxiliares que tienen que agregar para poder simplemente hacer mi mediana. Entonces, mi anchura ya sé que es 5. Y meto en la calculadora. La forma más fácil de hacer es hacer este orden. 45 dividido 2, el resultado menos 14, el resultado dividido 12, el resultado por 5 y el resultado más 18,5. O
si tienen esta calculadora o modelos similares, se puede cargar directamente. Entonces con 45 dividido 2 me dio 22,5 menos 14 me da 8,5 dividido 12 me va a dar 0,70 y más números por 5 más 18,5. O como dije, meten todo directamente en la calculadora. Me da un valor de 22, varios números continuos. ¿Cómo ven? Como ven, me da un número, bastantes números. Entonces, este número también voy a guardar en la calculadora porque como ahora le voy a mostrar todo lo que te puede pedir. Dentro de lo que te puede pedir, puede ser que utilicemos la mediana. Entonces, para utilizar la mediana y salga un número más exacto en nuestros resultados, conviene utilizar siempre con todos los decimales después de la coma. A modo de mostrar el resultado, sí vamos a hacer con 2 decimales. Pero a modo de utilizar, entonces esto voy a guardar como la letra B. Entonces, veo que este es el valor que yo tengo, 22,041. Entonces voy a guardar como B. Entonces aprieto Shift, RCL y la letra B. Entonces ya guardé como la letra B. Entonces le doy alfa B, es ese valor. Entonces mi calculadora tiene la letra A y tiene la letra B. Entonces pongo entonces que mi valor acá si llegué a redondear, es 0,04 si hablamos de término de redondeo. Entonces voy a poner acá que este guardé como la letra B a modo de no olvidarse que yo guardé esto como A y guardé esto como B en mi calculadora para poder después utilizar en otras fórmulas. Entonces, esos son los dos primeros que te puede pedir. Continuando, lo tercero que te puede pedir, que es para tener la trilogía, las 3 primeras fórmulas, el tercer paso es la moda. La moda es MO, que es límite real inferior, más delta 1 sobre delta 1 más delta 2 por la anchura. Ahora, la moda es igual que la mediana. También es una fórmula de posición. La diferencia es que en la moda no es como la mediana que yo debo de mirar mi frecuencia acumulada. En cambio, en la moda yo tengo que mirar la F. La F dijimos que era mi frecuencia absoluta, que es esta columna. Ahora, el concepto pues dice que la moda es el número que más veces se repite. Ahora bien, como mi ejercicio está en una tabla de frecuencias, yo no puedo saber cuál es el número que más veces se repite. Pero yo sí puedo saber en qué fila hay más números que se podrían repetir. Por eso yo tengo que buscar la F más grande. Entonces busco la F más grande. Siempre. Entonces, si miro acá mi F, mi frecuencia absoluta, la más grande es 12. Entre todos estos números, quiere decir, según este concepto, está diciendo que 12 quiere decir que hay 12 números. Quiere decir que hay más números que se podrían repetir según el concepto. Entonces, en esta misma fila yo puedo decir que cae también mi moda. Ahora, no necesariamente siempre, normalmente siempre cae en la misma fila, pero también puede haber ejercicios que, por ejemplo, mi mediana cayó acá, mi moda cayó acá o cayó acá. No hay ningún problema. No siempre va a caer en la misma fila. Puede caer en distintas filas también. Ahora, lo que pasa es que ahora coincide y la mediana y la moda caen en la misma fila. Entonces, ustedes ya no necesitan más hacer estos dos cálculos auxiliares. ¿Por qué? Porque ya tienen mi límite. Como ven, te pide el límite real inferior y yo ya tengo mi límite real inferior de esta fila y ya tengo mi anchura de esta fila. Entonces yo ya voy a reemplazarlo directamente. Entonces, son cuestiones simplemente para trabajar más rápido para que ustedes no se olviden. Entonces, hago entonces acá lo siguiente, pero tengo que saber
que mi moda, si voy a ir reemplazando acá, mi moda es igual al límite real inferior. Y yo sé que el límite real inferior, porque es la misma fila que la mediana, ya va a ser este mismo cálculo auxiliar, que va a ser 18,5. Más, lo que yo tengo que calcular ahora siempre en la moda es delta 1, que es el triángulo 1 y el triángulo 2. Entonces, la fórmula dice que el triángulo 1 como cálculo auxiliar, que es la delta 1 siempre va a ser la frecuencia absoluta menos la frecuencia absoluta anterior. Y delta 2 siempre va a ser la frecuencia absoluta menos la frecuencia absoluta posterior. Entonces, yo miro dónde cae mi moda. Mi moda cae en esta fila. Y mi frecuencia absoluta ya sé que es 12. Entonces pongo acá 12, 12, menos, menos. ¿Cuál es mi frecuencia anterior de mi moda? Entonces, mi frecuencia anterior de mi moda, yo digo, 12 es esta mi frecuencia. Y la anterior es 8. Entonces, para mi delta 1 va a ser F por la anterior, que es 8. Y ven que coincide ahora que la posterior, que sería, mi frecuencia sería esta, y la posterior sería la siguiente, que también es 8. Ahora coincidió, obviamente no necesariamente van a coincidir. Entonces va a ser menos 8. Entonces hago mi cálculo y digo que 12 menos 8 es igual a 4. Entonces yo ya sé que mi delta 1 es 4 y mi delta 2 es 4. Ahora coincidieron simplemente por el hecho de que ven que el anterior es 8 y el posterior es 8. Simplemente por eso. Pero como dije, no siempre van a ser iguales. Puede ser cualquier otro número. Acá puede haber sido 2, 3, 4, cualquier número. Y esta es la forma como se hace individualmente. Ahora, y digo entonces, delta 1 sé que es 4. Sobre delta 1, 4 más delta 2, 4. Por la anchura que, como es la misma fila que mi mediana, entonces yo ya sé que es 5. Ya no hace falta hacer ese cálculo auxiliar porque yo ya tengo el resultado. Entonces meto así mismo en la calculadora. Me da 21. Acá me salió un número exacto. Entonces, mi media, mi mediana, mi moda, que son las tres primeras fórmulas que te puede pedir, que es la trilogía normal. Como dije, no siempre te va a pedir los tres. Te va a ir pidiendo cosas y en función de eso van a ir trabajando. Pero normalmente, porque como siempre suele haber una fila 1 y fila 2, tienen que saber que cuando vamos avanzando con los cálculos, con las fórmulas, van a ir viendo que hay dos fórmulas que te puede pedir la media. O sea, dentro de la fórmula está saber la media y saber la mediana. Entonces, por eso voy a calculando estos dos valores en el hipotético caso que. Entonces, hasta ahí la primera trilogía. Entonces, yo voy a ir anotando. Vayan anotando los valores. Yo voy a ir anotando acá simplemente a modo de tener los resultados para no olvidarme, porque esta parte voy a borrar ahora para poder continuar. Obviamente ustedes van a poder retroceder o pausar el video para poder copiar sin ningún problema. Entonces, como yo voy a borrar, entonces voy a poner acá que mi media me salió 22,67, que guardamos como la letra A. Mi mediana me salió un valor de 22,04, que yo guardé como la letra B. Y por último, mi moda me salió 21. Ahí está. Esta es la primera trilogía. Ahora, hay una parte teórica para esto que, dependiendo de estos tres resultados, yo puedo tener una interpretación. Entonces,
lo que yo voy a decir ahora es lo siguiente. Que dependiendo cómo son los resultados de mi media, de mi mediana y mi moda, yo puedo decir que es sesgado positivo o sesgado negativo. Entonces, por concepto, yo tengo que saber lo siguiente. El concepto dice que si mi media es mayor que mi mediana y mayor que mi moda, es un sesgo positivo. En cambio, si mi media es menor que mi mediana y al mismo tiempo menor que mi moda, es un sesgo negativo. Esta es una cuestión teórica que hay que analizar siempre cuando hacemos estos ejercicios. Y por último, yo sé que cuando mi media es igual a mi mediana igual a mi moda, es asimétrico. Entonces, esas son las tres interpretaciones que te puede pedir también el profesor. Al pedirte la media, la mediana y la moda, ustedes pueden saber que tiene una interpretación esto. Entonces, que normalmente sale en la parte teórica, ya sea selección múltiple o en falso verdadero. Entonces, atiendan bien los resultados. Yo veo acá que mi media es 22,6, mi mediana 22,0 y mi moda 21. ¿Qué estoy viendo? Que mi media es mayor que mi mediana y al mismo tiempo mayor que mi moda. Entonces yo sé, según este ejercicio, es sesgo positivo. Que después vamos a ver que ese sesgo positivo se interpreta en otra fórmula que vamos a hacer al final. Entonces, al principio yo ya puedo ver que mi sesgo es positivo porque 22,6 es mayor a 22,0 y mayor otra vez a 21. Entonces yo digo que en este ejercicio es un sesgo positivo, que son las tres interpretaciones de mi media, de mi mediana y mi moda. Entonces ahí tengo los tres. Entonces ustedes pueden transcribir a modo de interpretación y yo analizo que, según mi resultado, es un sesgo positivo. Entonces ahí tenemos entonces lo primero que hay que analizar. Bueno, entonces pueden pausar y demás. La ventaja del video es que ustedes pueden pausar, rever los videos sin ningún problema, que es lo que costaba un poco en las clases presenciales, porque yo normalmente, como el tiempo es limitado, entonces tipo ese dejar de copiar era la cuestión en este tipo de ejercicio, ¿verdad? Y ahora por suerte ustedes pueden pausar el video, transcribir sin problema. Y pueden inclusive rever las explicaciones. Ahora, pasamos a las otras tres trilogías, que es el cuartil, el decil y el percentil. Ahora, fórmula 4. Cuartil. Entonces, la fórmula sería más K por ahí 5 decil decil y por último es el percentil. Ahí tenemos dos. Son tres fórmulas: cuartil, decil y percentil. Ahora, si miramos rápidamente la fórmula, cómo está hecha, se van a dar cuenta que es muy similar a la fórmula que hicimos con la mediana. Entonces, lo primero que yo puedo deducir que el cuartil es de posición, el decil también es de posición y por lo tanto el percentil también es de posición. ¿Esto qué quiere decir? Que como hicimos con la mediana, el cuartil, decil y el percentil
quiere decir que también son fórmulas de posición y implica esto que yo debo de saber en qué fila va a caer para que yo pueda reemplazar la fórmula. Esa es la primera semejanza, vamos a decirle. Entonces, ¿pero en qué se diferencia? En que la mediana es lo que hacemos es dividir en dos partes iguales, por eso la fórmula era la sumatoria de f sobre 2. Lo que hacemos con el cuartil es dividir en 4 partes, por eso es dividido 4. El decil es dividido 10, por eso es 10 partes. Y el percentil lo que hacemos es dividir en 100 partes. Entonces, la primera diferencia con la mediana es que la mediana divide en 2 partes, por eso es dividido 2. El cuartil dividido 4 partes, 10 partes y 100 partes. Entonces tenemos las interpretaciones ahí. Ahora bien, van a ver que acá tenemos lo que es, esa es la primera diferencia. Lo segundo es que vemos que tenemos la letra K en la fórmula que le va a ir multiplicando a F. Entonces, esa letra K es el cuartil, el decil o el percentil que te pida, porque te va a pedir un cuartil específico, te va a pedir un decil específico o te va a pedir un percentil específico del ejercicio. Te va a decir, calcula el cuartil tanto, calcula el decil tanto, calcula el percentil tanto. O sea, el ejercicio te va a decirlo, calcular percentil tanto, decil tanto o cuartil tanto. Entonces, ese valor que va a tener el percentil, cuartil o decil es el valor de K. Ahora, lo que tienes que saber es lo siguiente también, que tiene los números que te puede salir. ¿Por qué? Porque K es una mitad. Entonces, lo que te tiene que entender es lo siguiente, porque sale también la parte teórica, es decir, K es una mitad. Ahora, si yo estoy partiendo en 4 partes, ustedes tienen que preguntarse, van a pausar el video y van a responderse solo primero. Preguntarse, si yo estoy partiendo en 4 partes, ¿cuántas mitades tengo? Entonces voy a dejar un tiempo para que ustedes respondan. Entonces, si ustedes parten un todo en 4 partes, ¿cuántas mitades van a tener? Van a tener simplemente 3. Porque si este es un todo y yo divido en 4 partes, tengo una mitad, segunda mitad y tercera mitad. Entonces tengo 3 mitades cuando parto en 4 partes. Entonces, el valor de K, eso implica que el profesor solamente te puede decir hallar cuartil 1, cuartil 2 o cuartil 3. Solamente uno de esos 3. Porque como dije, K es una mitad. Lo mismo acá. Si el decil, yo estoy partiendo en 10 partes, entonces, si yo parto en 10 partes, tengo 9 mitades. Y si yo parto en 100 partes, tengo 99 mitades. Entonces, en el decil, el profesor te puede pedir del 1 al 9. Y en el percentil te puede pedir del 1 al 99. Uno de esos números. Entonces, para que entiendan más qué es lo que es K. K es el cuartil, es la mitad del ejercicio. Entonces, vamos a hacer un ejemplo. Entonces, eso es para que entiendan la diferencia. La primera diferencia es en cuántas mitades se diferencia. 4, 10 y 100. Lo segundo es qué significa K. K va a ser una mitad, que como dije, en el cuartil te puede pedir del 1 al 3, en el decil del 1 al 9 y en el percentil te puede pedir del 1 al 99. Y ese va a ser el valor de K que te va a decir luego el enunciado del ejercicio. Calcular, por ejemplo, acá vamos a suponer que el ejercicio te diga calcular el cuartil número 3, por ejemplo. Te dice calcula cuartil 3. Entonces al pedirte calcular el cuartil 3, entonces K va a ser 3 y K va a ser acá 3. ¿Está bien? Ahora, en la mediana habíamos dicho que para saber la posición hay que mirar, dijimos, frecuencia acumulada. En este caso lo que yo tengo que hacer es, para mirar la frecuencia acumulada, tengo que buscar el número más grande, más cercano a K por sumatoria de F sobre 4. En el caso anterior era sumatoria de F sobre 2, ahora tiene que ser lo que está acá. Suma K por sumatoria de F sobre 4. En el decil, tengo que buscar el FA, el más grande, más cercano a ¿qué? A K por sumatoria de F sobre 10. Y en el percentil tengo que buscar
En FA, el más grande, más cercano a K por sumatoria de F sobre 7. Eso es lo que hay que hacer primero para saber la posición. Entonces, si yo te pido hallar el cuartil K, entonces tengo que buscar FA más grande, más cercano a K, que va a ser 3, por la sumatoria de F, que es 45 sobre 4. Y ahí yo voy a obtener mi valor del número más grande, más cercano, que va a ser 3 por 45 dividido 4, que me da un valor de 33,75. Ahora, ¿qué yo tengo que hacer? Como dije, tengo que buscar en la frecuencia acumulada el más grande, más cercano a 33,45. El más grande, más cercano a 33,75, como yo veo, es el 34. Entonces, marco ahora esta fila. Voy a marcar con otro color. Marco esta fila que está acá. Y digo, en esta fila ahora cae mi cuartil número 3. Y al saber ya la fila ya puedo reemplazar para hacer la fórmula. Entonces, voy a poner acá al lado para que me entre todo. Es igual. Entonces te pide hallar el cuartil 3. Ahí. Entonces, como te pide hallar el cuartil 3, voy a poner mi cálculo auxiliar como habíamos dicho. Ahora tengo que hacer otra vez el cálculo auxiliar. ¿Por qué? Porque ya no es más la misma fila que la mediana la muda. O sea, esos resultados que nosotros tuvimos tengo que volver a calcular para esta nueva fila. Entonces, lo primero que yo tengo que saber es el límite real inferior. Entonces, el límite real inferior era ¿cuánto? El inferior, que en este caso es 24, menos 0,5. Entonces ponga, límite inferior menos 0,5 sería ¿cuánto? El inferior ahora es 24. Menos 0,5 es 23,5. Entonces ya tengo mi límite real inferior. Y también tengo que calcular mi W, que es la anchura para esta nueva fila. Y dijimos que la fórmula era límite superior más 1 menos límite inferior, que sería en este caso 28 más 1 menos 24, que serían 5. ¿Sí? Entonces, esto vuelvo a hacer para esa nueva fila, porque como es una nueva fila, tengo que tener nuevos límites real inferior y nueva anchura, que va a coincidir o no, depende del ejercicio. Normalmente puede ser que todas las filas tengan la misma W, ¿sí? Normalmente. Pero hay casos donde van a ver que en una de las filas puede ser que no sea la misma anchura. Entonces, por eso, sin importar nada, hagan siempre esta fórmula para que no haya errores de tipos de ejercicios. Y ahí reemplazo ya directamente. Límite real inferior, 23,5 más K por N sobre 4 menos FAA, como dijimos hace rato, frecuencia acumulada es 34, pero la anterior es 26, entonces menos 26, sobre la F de tu cuartil 3, y la F de mi cuartil 3 es el número 8, sobre 8 por la anchura, que ya sé que es 5 según me salió mi W. Entonces reemplazo esto en la fórmula, entonces digo 3 por 25, reemplazo así completo. Más 23,5. Me salió 28,34. Acá sí ya no importa más guardar en la calculadora, porque esto ya no vamos a utilizar para otra cosa. Entonces sí, ya podemos redondear. Entonces va a ser 28,34. Ese va a ser nuestro valor de lo que sería el cuartil 3. Como dije, te puede pedir cuartil 1, cuartil 2 o cuartil 3. Uno de los tres. Entonces,
Esta es la forma como vamos a ir trabajando para cada cuartil. Yo sé que el decil y el percentil son iguales, pero de igual forma, para que no haya confusión ni nada de eso, vamos a hacer también el decil y vamos a hacer también el percentil. Ya que ahora sí hay tiempo, ustedes van a poder retroceder y demás, pausar, lo que sea. Bueno, entonces esa es la forma de interpretación. Ahora, a ti también, todo lo que sea, como vimos, la mediana era de posición, la moda era de posición, cuartil, decil y percentil también son de posición. Ahora, algo que tienen que saber es, obviamente no es una forma de saber si está bien o no la respuesta, no vamos a ver si es la respuesta correcta o no, pero sí vamos a ver si está dentro del rango de valores. Por ejemplo, yo veo que la mediana cayó en esta fila, entonces el resultado tiene que estar entre estos dos valores, necesariamente. Entonces, yo veo acá que mi mediana es 22,004, que cae entre 19 y 23, está bien. 21 también cae entre 19 y 23, que también está bien. Ahora mi cuartil veo que salió 28,34, que está entre 24 y 28, que también está bien. Porque después, como ven, acá pues es 28, ¿verdad? Pero ven que el siguiente es 29, entonces 28,434 está todavía dentro del rango de 28, entonces también está bien, nada más que está dentro del extremo final antes del siguiente, entonces sigue estando bien el ejercicio. Para que vean nomás que tiene que estar dentro del rango de la fila. Ahora, vamos a suponer que también te pida el decil. Te pida decir, por ejemplo, hallar el decil número... Decil 6, vamos a suponer. Hallar decil 6, como dije, te puede pedir del 1 al 9. Si yo te pido hallar decil 6, lo mismo, yo tengo que hacer la interpretación para saber la posición. Entonces, tengo que buscar la frecuencia acumulada más grande, más cercana a K, que en este caso K va a ser 6, porque te pide hallar el decil 6. Entonces va a ser 6 por sumatoria de F, 45, sobre 10. Entonces yo pongo la calculadora, 6 por 45 dividido 10. Me da 27. Entonces pongo acá, el resultado es 27. Entonces, tengo que buscar entonces el más grande, el más cercano a 27 en la acumulada. El más grande, más cercano a 27, veo que también es 34. Entonces, 34 es el más grande, más cercano en la frecuencia acumulada. Entonces digo también, en esta misma fila, donde cayó mi cuartil 3, también cae mi decil 6. No como cae en la misma fila sea el mismo resultado, sino que simplemente coinciden nomás en filas. Entonces, como ven, cae también en esta misma fila. Entonces, yo voy a reemplazar ya directamente, porque yo, como cayó en la misma fila que el cuartil, yo ya tengo ya en el cuartil mi límite real inferior y mi anchura. Entonces ya no hace falta que yo vuelva a calcular, directamente ya voy a reemplazar. Entonces digo, decil 6 va a ser igual a límite real inferior 23,5, que es el mismo que el cuartil, más K6 por 45 dividido 10, menos frecuencia acumulada anterior, y como está en la misma fila, va a ser la misma frecuencia acumulada anterior, que era 26, sobre la frecuencia absoluta de tu decil, es 8. Casi todo es igual menos esta parte, porque eso es lo que va cambiando dependiendo de lo que te pide el ejercicio. Todo esto por la anchura, que yo ya sé que es 5. ¿Ven cómo se puede trabajar? Son simplemente iguales, pero va cambiando, que ahora el decil te puede pedir del 1 al 9 y es dividido 10 partes. Entonces, pongo la calculadora, menos 26, dividido 8 por 5, más 23.5, me sale acá mi resultado, sale mi resultado de 24,125. Entonces yo obtengo
mi valor de lo que es mi decir 6. Como dije, te puede pedir del decir 1 al decir 9 sin ningún problema. Pasamos al percentil. Yo sé que son todos iguales, pero igual de todas formas tienen que saber que a pesar de la igualdad de reemplazamiento de fórmulas, tienen que saber que lo que va a ir cambiando en cada fórmula es esto, esto, y en el percentil también va a cambiar esto. Porque eso es lo que aplicamos en la fórmula para saber la posición primero y después poder reemplazar. Entonces, vamos a suponer que ahora te pida hallar un ejemplo, vamos a hacer el percentil número 96. Cualquier número, ¿verdad? Hallar el percentil 96. Entonces, para saber primero la posición, yo debo hacer esto. Sumatoria de K por sumatoria de F sobre 100. Entonces, pongo entonces mi cálculo auxiliar FA mayor o igual a K. Ahora va a ser 96 porque te pide calcular el percentil 96. Entonces va a ser 96 por 45 dividido 100. Entonces pongo 96 por 45 dividido 100. 43,2. Entonces pongo acá 43,2. Entonces tengo que buscar ahora nuevamente el más grande, el más cercano en la acumulada a 43,3. Y el más grande, más cercano a 43,3 veo que es 45. Entonces digo que en esta última fila cae ¿qué? Cae mi percentil 96. Como dije, como son distintos números, como acá te puede pedir del 1 al 3, del 1 al 9 o del 1 al 99, obviamente puede ser en cualquier fila donde puede caer. Entonces siempre se hace esa parte. Sumatoria de K por sumatoria de F sobre 100 en este caso. Como ven, 43,2, el más grande, el más cercano es 45. Como es 45, es una nueva fila, que es la última, debo de volver a calcular mi límite real inferior y mi anchura. Entonces pongo acá, cálculo auxiliar. Entonces, límite real inferior es límite inferior menos 0,5, que sería mi límite inferior 34 menos 0,5 porque es número entero, 33,5. Y mi anchura, dijimos que era límite superior más 1 porque es número entero menos límite inferior, que sería en este caso 38 más 1 menos 34, que sería 5. Coincide, obviamente aclaro, va a coincidir en este caso porque son todas la misma anchura según el ejercicio, pero como dije también puede ser distintas. Y reemplazo ya directamente. Límite real inferior 33,5 más K por sumatoria de F 45 sobre 100 menos, como acá ya hay distintas filas, tengo que reemplazar FAA, frecuencia acumulada anterior. Si mi frecuencia acumulada es 45, la anterior va a ser 40. Entonces menos 40 sobre frecuencia absoluta de tu percentil. Yo veo que es 5 mi frecuencia absoluta. Por dividido 5 por la anchura que ya me salió que es 5 por 5. Ahí. Y reemplazo. 96 por 45 dividido 100 menos 40 dividido 5 por 5 más 3.5. Me sale 36,7. Y 36,7 está dentro también del rango de 34 y 37. Entonces ahí tenemos las otras tres trilogías, que es el cuartil, decil y percentil. Ven cómo se trabaja un poco más porque son cuestiones conceptuales que no deben ir olvidándose. Entonces, cuartil, decil y percentil. Ahora vamos a pasar a lo que sería, ahora ustedes pueden pausar, transcribir todo sin ningún problema. Entonces, pasamos a lo que es lo siguiente. Pero antes de pasar, tienen que saber que existe una asimetría en cuestiones teóricas. Como son fórmulas de posición, las posiciones también pueden caer en los mismos lugares. Entonces, por concepto tienen que saber que
mi mediana, ¿está bien? Siempre va a ser igual a mi cuartil 2, a mi decil 5 y a mi percentil 50. Entonces, por concepto, yo sé que estos valores siempre van a ser iguales porque son las mitades de cada uno. Entonces, mi media para la mitad exacta entre dos números. 1, ¿verdad? 2 de 4, 5 de 10 y 50 de 100. Entonces, son mitades exactas. Entonces, por eso siempre tienen que saber que si en un examen, porque suele pasar, que en un examen te puede pedir la mediana y al mismo tiempo después te pide el percentil 50 o el decil 5 o el cuartil 2. Entonces, ustedes hacen la mediana normal, pero cuando te pide ya justamente el cuartil 2 o el decil 5 o el percentil 50, ya no hace falta que vuelvan a hacer la fórmula. Simplemente le ponen cuartil 2 o decil 5 o percentil 50 es igual a la mediana por cuestiones asimétricas, es igual al resultado directamente. Ya no hace falta que ustedes vuelvan a poner. Si quieren hacer, pueden hacer la fórmula y van a verificar. Se lo puede dejar como tarea. Hagan por ejemplo el cuartil 2, el decil 5 y el percentil 50 y van a ver que va a salir exactamente 22,04, exactamente como tu mediana. Entonces son unas cuestiones asimétricas. Entonces siempre van a ser iguales. Entonces esto ya es por concepto. Entonces también les puede salir en la parte teórica, entonces para no olviden. Entonces, eso es lo que le quería aclarar sobre ese punto. Ahora, pasando a lo que es, como dije, ustedes pueden pausar y transcribir. Entonces, siguiente punto, ya tenemos 6 fórmulas, nos falta 4 más. Vamos a hacer lo que es las desviaciones. Para hacer las desviaciones, entonces fórmula, vamos a llamarle fórmula 6, 7. Las 7 y las 8 son iguales, por así decirlo. Porque la 7 te va a pedir, por ejemplo, la varianza. Y la 8 es desviación típica o estándar. Que son cuestiones ya teóricas que suelen ser lo mismo para cada profesor. Como estamos hablando ahora de una fórmula muestral, en estas dos fórmulas sí hay diferencias, te voy a ir explicando. Depende de qué le mostró este año el profesor, porque yo no suelo recordar bien, porque suele variar mucho de un año a otro, suelen cambiar la fórmula cada profesor. Entonces, cuando hablamos de la muestra, cuando hablamos netamente de la muestra, vamos a saber lo siguiente. Desviación, varianza, desviación. Ok. Ahora, la fórmula dice, como es muestral, el símbolo es S cuadrado y S. Entonces acá va a ser la sumatoria de F por X menos X barra al cuadrado sobre la sumatoria de F. Ahora, en el otro es la sumatoria de F por X menos X barra al cuadrado sobre la sumatoria de F, pero dentro de la raíz cuadrada. Ahora, la diferencia que puede haber es lo siguiente. Su profesor le pudo haber mostrado que cuando es una muestra, es S cuadrado o S, sea sobre sumatoria de F no más. Como puede haber el caso que el otro profesor le puede decir, no, va a ser menos 1. Entonces, simplemente usted le agrega menos 1. Obviamente el resultado cambia un poco, pero lo que tienen que saber es que prácticamente es imperceptible. Entonces, yo voy a enseñar que en forma genérica la mayoría de los profesores toman que la muestra es sobre la sumatoria de F no más. Pero, como dije, vamos a tener los dos resultados. Vamos a hacer más de las dos formas para tener los dos resultados. Depende de qué utiliza su profesor en ese mismo momento cuando es muestral. Entonces, yo voy a poner de las dos formas. Con F sola o menos 1. Por eso le pongo en otro color para que vean que hay dos fórmulas ahí. Como dije,
Creo que el profesor de la C usa sobre F, el profesor de la BA usa también sobre F y creo que el de la D utiliza -1, -1. Pero eso ustedes pueden verificar nomás y simplemente le ponen -1 en su fórmula y le dan un resultado. Como dije, ahora vamos a hacer de los dos. Ok. Lo que tienen que saber es lo siguiente, sin importar que sea -1 o sin 1, cuando es la de la muestra, tienen que saber lo siguiente, que la parte de arriba es la misma para sea -1 o sin -1. Entonces, vamos a hacer en 3 partes porque a los profesores les gusta tener en 3 partes. Entonces, ¿por qué hago esto? Porque normalmente esto y esto no son lo mismo, porque acá van a ver que este es un paréntesis y este es una barra. La barra, habíamos mencionado en micro que la barra significaba valor absoluto, no importaba el signo. Entonces, si ustedes ven, esta barra vamos a utilizar después y no está elevado al cuadrado. Entonces, ¿qué diferencia? Una cosa entre paréntesis, que te puede salir valor positivo o puede salir valor negativo. La cuestión es que acá no te va a salir valor negativo porque está elevado al cuadrado, entonces siempre va a salir valor positivo. Pero en el caso que hagamos la diferencia, puede salir positivo o negativo, entonces acá no va a importar eso, vamos a hacer directamente el valor. Entonces, creo que puede ser que su profesor primero le ponga una columna que sea la diferencia nomás, después elevado al cuadrado y después otra que sea esta. Entonces hacen en 3 columnas, pero ustedes pueden dejar solamente en una o hacer en 2. Bueno, entonces, lo que yo quiero aclarar ahora es en el momento de los resultados. Esto obviamente va a ir sacando resultados. Ahora, cuando hagamos estos 3, acuérdense lo siguiente, nunca van a redondear, se utiliza así tal cual está. Entonces, no importa cuántas decimales después de la coma le sale acá, tienen que copiar todito lo que le pide ahí. Entonces, vamos a lo siguiente. Yo veo que esta es X, ¿verdad? X y este es X barra. Yo sé que mi X barra tengo aquí, que es mi valor de la media. Entonces, yo veo que sin importar la fila, el valor de la media siempre va a ser el mismo. Entonces, yo voy a hacer lo siguiente. Voy a poner acá f por x menos x barra al cuadrado, van a ver que los dos son iguales, ¿sí? Lo que yo voy a hacer para ustedes es lo siguiente. Aquí yo voy a poner cómo van a ir, cómo se va a expresar o cómo van a cargar en su calculadora. Y aquí vamos a poner ya los resultados ya directamente. Entonces ustedes ahí van a poder tener. Obviamente en el examen eso ya no van a hacer. Yo le pongo así con dos columnas para que ustedes puedan visualizar nomás que cómo se carga y cómo se expresa el resultado. Entonces ustedes van a tener visualizados de las dos formas. Entonces yo pongo primero, como veo la F va a ir cambiando fila a fila. Y la X también va a ir cambiando fila a fila. Lo que se va a mantener constante es el valor de la X. Y ahí es lo que yo le dije. Vamos a utilizar el valor con todos los decimales después de la coma. Que guardamos con la letra A. A modo de expresar, voy a poner directamente 22,67. Para poner ahí cómo se va a expresar para que no sea tan largo. Pero ustedes automáticamente van a poner menos A en la calculadora. Entonces digo primero, para el primero tiene que ser 6 por 11 menos 22,67 al cuadrado. Esa es la forma como van a cargar en su calculadora. Pero acuérdense que este valor debe ser el valor de A. A modo de expresar, no para que sea corto. El siguiente va a ser 8 por 16 menos 22,67 al cuadrado. Tercero, 12 por 21, que sería la X, menos 22,67 al cuadrado. Siguiente, 8 por 26 menos 22,67 al cuadrado. Después, 6 por 31 menos 22,67 al cuadrado. Y por último, 5 por 36 menos 22,67 al cuadrado. Esa es la forma como ustedes van a ir cargando en su calculadora. Ahora, les voy a mostrar cómo eso se expresa. Si yo hago el primero,
Si hago el primero, voy a poner acá para que ustedes puedan ver. Si hago el primero va a ser 6 por, o directamente 6, paréntesis, 11 menos, bueno, 11 menos 22.67 después al cuadrado. Ahí está. Esa es la forma como ustedes van a cargar, que es la primera columna que yo le pongo para cargar. Eso va a ser igual a este valor. Entonces, como ven, este tiene 4 decimales después de la coma. Ustedes no van a redondear. Ustedes van a poner tal cual está. 817,1334. Y así sucesivamente. 6 por 16 menos 22.67. Perdón. Acá lo que vamos a hacer, como dije, vamos a utilizar el valor de A. Entonces, voy a mostrar en la calculadora. El valor de A, alfa A, era igual a 22,666667. Entonces, ese vamos a utilizar con todos los decimales después de la coma. Entonces, va a ser la fórmula 6 por 11 menos A al cuadrado. Ahí está. Ese es el resultado correcto. 816,6. Ven cómo cambió un poco el resultado. Entonces, este es el valor más exacto posible que vamos a poder tener. 816,666667. Entonces pongo acá. Tal cual. 816, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. A ver. 666, 6667. Ahí. Y así sucesivamente. Para el segundo, nuevamente hago 8 por paréntesis 16 menos alfa A al cuadrado directamente. Sería este valor. Le pongo acá 355, 55, 55, 55, 6. Siguiente va a ser 12 paréntesis 21 menos A. Esa es la ventaja de tener ya el número como valor. Va a ser mucho más rápido para usted. Al cuadrado sería entonces 33,3333332468. 33. Siguiente, 8 paréntesis 26 menos A al cuadrado sería 88,2467. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Después 9. Después 6 por paréntesis 31 menos A al cuadrado me da un valor de 416,246. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Y el último 5 paréntesis 36 menos A al cuadrado me da un valor de 888,246. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 9. Esos serían los valores que me fue sacando la calculadora. Y yo lo que tengo que hacer es sumar todo para tener el valor exacto. Entonces pongo 816,2466. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Más 355,2465. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 5. Después 6. Más 33,2468. 3. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Más 88,2468 más 88,2468. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Después 9. Más 416,2466. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Después 7. Más 888,2468. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Sería 2468. 24, 24, 5, 6, 9. Y como ven, 2600. Exacto, número redondo. Obviamente esto puede variar de un ejercicio a otro. Puede salir coma 2, coma 3, puede salir con coma obviamente.
pero va a ser el número más exacto posible al número real que debe de salir. Entonces van a ver que es 2600. Entonces pongo acá, valor 2600. Obviamente puede salir sin problema con coma. De 2600 pongo acá también porque es las dos interpretaciones para que usted no se olvide. Entonces, 2600 tenemos ahí. Perfecto. Entonces, sea este o este, si te pide ejercicio varianza o desviación, tienes que saber que la desviación es la raíz cuadrada de la varianza. Entonces van a ver que son iguales. Ahora, voy a sacar acá dos resultados posibles, o dos posibles resultados, porque como dije, uno va a hacer con la consumatoria de f más y otro con sumatoria de f menos 1. Entonces va a ser, acá va a ser 2600, que es la parte de arriba, dividido la sumatoria de f, que es 45. O 2600 sobre 45 menos 1. Van a ver más cuál de los dos utiliza su profesor y sin problema le das el resultado. Entonces pongo acá. Como la varianza nos puso 2600 dividido 45, ya puedo redondear directamente. 57,78. Y 2600 dividido 45 dividido 44 me va a dar 59,09. Ven que va cambiando el número dependiendo del resultado. Hay un número distinto. Y lo mismo acá. Va a ser la raíz cuadrada de, simplemente lo que cambia es que es raíz cuadrada, de 2600 dividido 45 cuando es menos 1. Y el otro va a ser la raíz cuadrada de 2600 sobre 45 menos 1. Van a ver más cuál de los dos ustedes tienen. Entonces va a ser raíz cuadrada de 2600 dividido 45. Ahora, acá, sí, para casos didácticos, sí me conviene usar con todos los decimales después de la coma. Para redondeo voy a poner dividido 60. Ven, coma 60. 7,60. Pero esto voy a guardar en mi calculadora. Como en este caso en particular puede ser uno u otro, ustedes pueden usar el de arriba o el de abajo. Entonces este voy a guardar como la letra, voy a poner acá, voy a guardar como la letra sheet, RCL, y voy a guardar como la letra C. Para lo que son para lo que hacen el de arriba. Entonces alfa C me sale ese resultado que es 21,60. Y para el de abajo, que va a ser la raíz cuadrada, voy a poner acá, la raíz cuadrada de 2600 sobre 45 menos 1, me sale este resultado, 7,69. Ahí ustedes ven que no hay tanta diferencia. O sea, si vamos a poder decir que es 7,6 y el otro 7,7. Tipo, poca la diferencia. Este resultado vamos a guardar en la calculadora como la letra siguiente D para este caso. Sheet RCL D. Entonces, alfa D va a ser ese resultado. Entonces, vamos a poner acá 7,69 redondeado a modos prácticos. Entonces, yo guardé esto en la calculadora como la letra A, B, C. Y esta va a ser la D. Depende cuál fórmula le mostró en ese momento su profesor. Cuando es muestral, es sobre sumatoria de F o sumatoria de F menos 1. Ahora, esas son las fórmulas, sería 7 y 8. Pasando como la fórmula 9. Ahora, la fórmula 9 sería desviación media absoluta. La desviación media absoluta es simplemente muy similar a la desviación, a la varianza, perdón, pero va a ser simplemente la sumatoria de f por la x menos x barra sobre sumatoria de f. Esa va a ser la fórmula
que vamos a utilizar en lo que es la desviación media absoluta. Entonces, ven que tienen una barra y no tienen como un paréntesis. Eso implica que se utiliza el valor absoluto sin importar el número. Entonces, como acá ya les mostré cómo se hace paso por paso, ya no hace falta más que le voy a mostrar paso por paso, pero sí les voy a mostrar en la calculadora cómo van a ir poniendo. Van a ver que la F va a ser la misma, la X la misma, va a ir cambiando también fila a fila, y lo que va a cambiar es que el valor absoluto va a ser el valor de A. Entonces, lo que tienen que entender es lo siguiente es, para mostrarles así rápidamente nomás, la barra significa que son valores absolutos. Entonces, en algún momento yo puedo ver, por ejemplo, este pues es 22,6. Y al hacer la diferencia, por ejemplo, acá 26 menos 22 me va a salir negativo. Por ejemplo, si hago primero esa fila, a modo de explicarles nomás lo que es lo que significa la barra. Por ejemplo, si yo hago la fila que marqué en rojo, va a ser 8. Ahora, ustedes también pueden tener su valor absoluto, pero igual va a ser más fácil. 8 paréntesis 26 menos la media que era sheet A, valor de A, ¿verdad? Ahí. Positivo. Y antes de eso el rojo, ahí sale valor positivo, entonces se pone así tal cual. Pero si miramos el anterior, 21, va a ser 8 por, el anterior es 12. 12 por 21 menos A al cuadrado. Ahí obviamente, pero no es al cuadrado. Ahí obviamente van a ver que sale menos 20. Al ser menos 20 es un valor negativo. Pero como en este caso valor absoluto tiene que ser, va a ser 20 nomás. O sea, eso es lo que quiero que aclaren, quiero que entiendan que no van a hacer poner si es positivo o si es negativo. Solamente van a poner el número. No importa que te salga acá. Acá me sale negativo. No importa. Se pone el número. Entonces yo hago el primero. La primera fila. La primera fila va a ser 6, paréntesis, X es 11. Menos la media, que es alfa A, que es 22,60 y algo. Es igual a negativo 70. Entonces yo que pongo acá, directamente 70. Porque como dije, son valores absolutos, no me importa el resto. Entonces, continuando esto, voy a mirar, creo que tenía una fórmula de absoluto. A ver. Ok, continuando. Ahora, siguiente va a ser 8 paréntesis, 16 menos la media, que es alfa A, es igual, pongo todo el número, 55, sale, como ven, salió también, me salió negativo 53. Entonces no importa el número, se pone no importa el signo, pero se pone el número 53,2468. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Siguiente. 12 paréntesis 21 menos la media es 20. No importa como dije el signo. 8 paréntesis 26. Acá, a partir de acá ya va a salir positivo porque 26, 31, 36 ya es mayor a esto. Entonces sí o sí va a salir positivo. Este 26 menos A me sale 26,2467. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, después 7. Ahí. Después va a ser 6 paréntesis 31 menos A 50. Después el último 5 paréntesis 36 menos A me sale 66,2467. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y después el 7.
Así serían los resultados. Entonces pongo directamente sumo. 70 más 53.2468. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Más 20 más 26.2467. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 7. Más 50 más 66.2467. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 por el 7. Este es el número que me sale. Como dije, puede salir con coma y se pone así tal cual está. 286,666 6667. Entonces ponga la sumatoria de esto, entonces va a ser 286,1234567 dividido sumatoria de f, y la sumatoria de f era 45. Entonces dividido 45, acá ya puedo redondear que este valor me va a salir 6,37. Entonces 6,37 ya redondeado es mi valor de mi media absoluta. Ahí tenemos entonces mi desviación media absoluta, que no es un tema que suele sacarse en los exámenes, pero a modo de explicación de contenido está dentro de la estructura, se suele explicar dentro del contenido. Entonces tienen que saber también cómo se expresa el valor entre paréntesis. Ahora, si quieren, por ejemplo, no utilizar el paréntesis y usar directamente el valor absoluto, tienen que saber que también tiene una tecla. Al menos en esta y la anterior a esta tiene una tecla. Como ven acá en HIP, arriba dice acá, en amarillo dice ABS. ABS quiere decir que es valor absoluto. Entonces, si yo aprieto, por ejemplo, Shift, HIP, me sale ahí la barra. Entonces, por ejemplo, si yo hago el primer valor que me salió menos 70, hago por ejemplo 6 por Shift ABS, que está acá, y ahí le pongo el 11 menos alfa A, directamente me sale 70. Me sale ya el valor absoluto, sin importar que sea positivo o sin importar que me haya salido negativo. Entonces también pueden utilizar, entonces ahí tienen la tecla en HIP y dice ABS. O si no, usan el paréntesis más sencillo y directamente, no importa que salga positivo o negativo, usan el valor absoluto. Continuando. Fórmula 10. 11 fórmulas luego son. En la fórmula 10 es coeficiente de variación. El coeficiente de variación es simplemente la desviación sobre la media por 100. Ahora, esto obviamente vamos a tener dos resultados nosotros. ¿Por qué? Porque el valor de la desviación va a depender de cuál de los dos utilizan ustedes su fórmula. Entonces vamos a ver acá que hay dos resultados. Entonces va a ser primero desviación de este, va a ser 7,60 sobre la media, que es 22,04. Acá yo pongo simplemente a modo de expresar los resultados redondeados y redondeados. Usted tiene que saber que acá no vamos a usar valores redondeados, vamos a usar valores que guardamos con todos los decimales después de la coma. Y el otro va a ser la desviación, que acá es 7,69 sobre 22,04%. Entonces, el valor de arriba nosotros guardamos como la letra C y guardamos como la letra A. Entonces ponemos directamente acá en la calculadora, paréntesis, fracción va a ser alfa C, que es el valor de 7,6, dividido la media, que era alfa A, en la calculadora. Esto va a ser por 100. Ella podemos redondear ya, 33,53. Entonces tengo acá 33,53% porque es un coeficiente. Y para el segundo, si es que usan la otra fórmula, que es el menos 1,
entonces sería opción D dividido opción A. Entonces, guardamos la calculadora, entonces ponemos entonces paréntesis, fracción, alfa D, porque es el valor del 7,69, dividido la media alfa A, paréntesis, por 100. 33.91. Entonces vamos a 33.91%. Ahí tenemos entonces mi coeficiente de variación, dependiendo si utilizan con el menos 1 o sin el menos 1. Y el último ejercicio, la última fórmula, es el 11, coeficiente de asimetría. El coeficiente de asimetría de Pearson, no voy a poner más porque es muy largo ya el nombre, va a ser 3 por la media menos la mediana sobre la desviación. Esa sería la fórmula de mi coeficiente de asimetría. 3 por la media menos la mediana sobre la desviación. Ahora, obviamente acá vamos a tener también dos resultados, porque la desviación puede ser cuando usan esta fórmula o si utilizan esta fórmula. Entonces vamos acá, a modo de expresar va a ser 3 por la media, a modo de redondeos, ¿verdad? Ponemos 22,67 menos la mediana, 22,04, sobre la desviación primera, 7,60. Y el otro va a ser 3 por paréntesis 22,67 menos 22,04, pero sobre 7,69, que es el valor este. Y acuérdense que acá guardamos en la calculadora la media como valor A, la mediana como valor B, este era valor C y este era valor D. Entonces, simplemente como tenemos que utilizar con todos los decimales para que salga el número más exacto posible, nada más es. Entonces, hago el primero, fracción. Entonces, primero va a ser 3, paréntesis, alfa A menos alfa B. La parte de arriba no va a cambiar nada, eso siempre va a ser la misma, así. Sobre lo que va a cambiar, como van a usar distintas fórmulas, son distintos resultados. Primero va a ser alfa C. Ahí. Es igual, entonces el primero siempre, como es un número, vamos a usar con los 4 después de la coma. Entonces es 24,67 redondeado. Entonces ponemos acá, el primer resultado es 0,2467. Y el segundo resultado, lo que va a cambiar acá es simplemente que va a ser, en vez de la C, va a ser la D, porque es el valor de 7,69. Entonces es igual a 24,39 redondeado. Entonces vamos acá, 0,2439. Que esto, primero la expresión, porque a todos los profesores les gusta que primero pongan, yo sé que un coeficiente debe estar expresado en porcentaje, pero pongan primero en tanto por uno, después pongan acá flechita. Esto representa 24,67% si multiplican por 100. Y esto va a representar 24,39% si multiplican por 100. Entonces esta es la forma como se obtiene mi coeficiente de asimetría. Entonces, ahí tenemos entonces las 11 fórmulas o los 11 cálculos que te puede pedir este ejercicio particular. Como dije, estas 11 fórmulas te puede pedir también en el ejercicio anterior. Te puede pedir armar la tabla, y al armar la tabla, al tener esto, te puede pedir algo de esto. Te puede hacer solamente un ejercicio del profesor. O te puede hacer dos ejercicios, como dijimos. Primero te arma la tabla, o con gráfico, como hicimos en la clase anterior, o te da la tabla y te pide calcular. Lo mismo, en este ejercicio que ya está hecho la tabla, también te puede pedir las gráficas. Entonces, indistintamente, los dos ejercicios son los mismos, te puede pedir las mismas cosas. Ahora, lo que suele pasar es lo siguiente: los profesores son un poco astutos y te puede pedir solamente una cosa. Fila 1 te pide una cosa y fila 2 te pide otra cosa. Ahora,
Lo que suelen hacer los profesores son una trampita. Te pide solamente una cosa, pero esa una cosa, por ejemplo, en la fila 1 te puede decir, hallar el coeficiente de variación te dice. Pero ¿qué tienes que saber? Que para hacer el coeficiente de variación, vos necesitas de la desviación, que es hacer todo esto y todas estas 3 columnas. Y también dar la media. O en la fila 2 te puede pedir el profesor hallar solamente el coeficiente de asimetría de Pearson. Pero que para hacer el coeficiente de asimetría de Pearson vos necesitas hacer tu media, hacer tu mediana y hacer tu desviación. O sea que te pide una sola cosa, pero todo el trabajo que está detrás es los cálculos auxiliares. Entonces, eso es todo lo que te puede pedir cuando hablamos. Ahí terminamos la segunda parte y es la parte final de lo que es la parte de estadística descriptiva, que es hablando la unidad 1 hasta la unidad 4. En realidad la unidad 1 no es, porque la unidad 1 es netamente concepto. Entonces unidad 2, 3 y 4 es todo lo que plasmamos aquí con la clase anterior. Entonces eso es todo unidad 1, 2, 3 y 4. Y con eso terminamos entonces la parte de estadística. Espero que revean este video para que puedan captar todos los detalles. Y como dije, ustedes no se pueden equivocar en una suma, en la multiplicación, porque van a arrastrar todo y todo va a estar mal y ya no va a valer ningún punto. No va a importar ahí el proceso porque multiplicaron mal o sumaron mal o dividieron mal. ¿Bien? Entonces, nos vemos en la siguiente clase de probabilidad. Muchas gracias.